Veeam Backup para Office 365 es la solución de Veeam para la protección de entornos SaaS. Con esta solución podemos proteger Office 365 y sus principales cargas de trabajo como son Exchange, SharePoint, OneDrive y Teams, todo ello de forma totalmente nativa. Desde la consola de Veeam Backup para Office 365 podemos crear diferentes organizaciones que pueden ser 100% cloud, híbridas o on-prem. Una vez seleccionado cuál es el tipo de organización que queremos proteger, únicamente debemos seleccionar cuáles son las cargas de trabajo que vamos a proteger: Exchange, SharePoint, OneDrive o Teams. Una vez seleccionado esto, pasamos a definir cuál es el tipo de autenticación que vamos a usar. Y en este caso podemos utilizar autentificación moderna basada en aplicaciones o en certificados, los cuales incluso nos permiten utilizar protocolos de autenticación legacy, o utilizar un método de autentificación más básico en el cual únicamente tendremos que definir cuál es el usuario y el password para hacer la conexión con este tenant de 365. A partir de aquí tenemos que definir también cuáles son los elementos de infraestructura. Como novedad en esta versión y en la definición de los proxies, podemos no solamente seleccionar elementos que estén dentro de un dominio, sino también seleccionar elementos que estén dentro de un workgroup. A nivel de repositorios también podemos definir repositorios de tipo local o repositorios de tipo cloud. Si definimos un repositorio de tipo cloud, siempre deberemos definir un pequeño espacio de caché que se va a utilizar como espacio temporal para procesar los datos antes de enviarlos hacia el repositorio definitivo en el cloud. En el siguiente paso es donde definiremos realmente cuál es el repositorio tipo cloud y finalmente seleccionaremos cuál es la política de retención que vamos a aplicar, desde X años hasta unos cuantos días o hasta siempre. Y finalmente, en Advanced, definiremos cuál es el momento en el cual vamos a aplicar esta política de retención. Una vez definidos los diferentes elementos de infraestructura, vamos a definir los trabajos de backup. En ese sentido, cuando definimos un trabajo de backup, podemos seleccionar cuáles son los objetos que queremos proteger. Podemos seleccionar usuarios, grupos, sites, teams o organizaciones completas. Si seleccionamos una organización completa, podremos posteriormente definir de forma granular cuáles son los objetos dentro de esta organización que queremos proteger, por si no nos interesa protegerlos todos. De la misma forma, podemos seleccionar cuáles son o qué elementos queremos excluir dentro de esta selección, y aquí también podemos definir qué usuarios, grupos, sites o teams queremos excluir dentro de la organización. Seleccionamos también cuál es el proxy y cuál es el repositorio que vamos a utilizar para hacer la copia de este grupo, y finalmente indicamos cuál es el schedule que vamos a aplicar. A nivel de schedule podemos definir también unas ventanas en las cuales está permitido realizar copias de backup y otras ventanas en las cuales puede estar denegado el realizar copias de backup. Todo ello con la idea de que las tareas de backup no impacten en ningún momento con la operativa habitual de nuestros usuarios en el entorno de 365. Una vez definido el job y ejecutado el backup, podemos realizar restauración con nuestros diferentes explorers. Como novedad en esta versión 5 tenemos nuestro Veeam Explorer para Teams, que cuando arranquemos nos cargará toda la configuración de Teams. A partir de aquí podemos realizar búsquedas a nivel global dentro de todos los teams que tengamos dentro de nuestra organización, y podremos realizar búsquedas por los diferentes campos que tenemos previamente indexados y que nos permitirán realizar aquellas búsquedas tan acotadas como queramos, ¿no? para adecuarse a lo que estemos buscando o a las necesidades que tengamos. En este caso, buscamos un fichero que contenga la palabra OSI. Como veis, la búsqueda se ha realizado, ha encontrado este fichero y a partir de aquí ya podemos lanzar nuestra restauración. Si sabemos dónde se encuentra este fichero o lo que queremos restaurar, podemos también navegar por la estructura de Teams e ir directamente al tab o al channel donde queramos ir para realizar la restauración. A la hora de restaurar tenemos diferentes opciones. Podemos realizar una restauración directamente sobre su ubicación original, pero también tenemos la opción de poder descargar estos ficheros de forma local, o incluso, si nos interesa, poder enviar el fichero vía correo electrónico como adjunto al usuario destinatario de esta restauración. Adicionalmente a restauraciones granulares también tenemos la opción de poder realizar restauraciones completas de todos los teams, y en este caso, una vez introducimos un usuario y password
con permisos para poder hacer esta restauración, deberemos seleccionar qué teams queremos restaurar dentro de toda la lista. Si los seleccionamos todos, podremos escoger también diferentes elementos a restaurar e incluso podemos simplemente restaurar los metadatos, es decir, podemos restaurar los permisos, toda aquella información asociada al team, pero sin necesidad de tener que restaurar absolutamente todos los datos.